Hola, bienvenido a la Biblia, un versículo a la vez, radio. Hola, estamos felices de poder compartir con ustedes un programa más, nuestro cuarto programa. Así que bueno, ahí donde estés, siempre decimos acá la Biblia, sentate con nosotros, ponete a estudiar un poco. Bueno, acá vamos a estudiar todo, vamos a aprender todo juntos, ¿no es cierto? Podés también tomarte unos mates. Claro, qué rico, mates. Sí. Bueno, Yo soy matera. yo acá tengo una fanática, pero fanática del mate al lado mío, que es mi esposa. Sí, Siempre está tomando mate. sí, levanto la mano porque soy así. Les digo que me da vergüenza a mí, porque realmente yo a veces para acompañarla tomo uno, dos, a lo sumo tres mates, pero ella se toma todos los mates habido y por haber. Sí, todo el que me conoce sabe que yo tomo mate. Así que bueno, si tomas mate, puedes Ajá, exacto. abrir la Biblia, Primero. la pones cerca o Mira. con un lugar donde no se manche. Sí, también, porque se me ha manchado con mate la Biblia. Así que bueno, un lugar donde no se manche la Biblia y puedes leer con nosotros, Exacto. que hoy día vamos a compartir Mateo capítulo 21, Claro, del acuérdense que versículo 23 al 27. claro, venimos haciendo una seguidilla de Mateo capítulo 21 para ir aprendiendo. La idea es completar todo el capítulo de Mateo Exacto. 21. Exacto. Entonces, bueno, lo hemos dividido por versículos, también para que no sea tan largo. Claro, sí. Sí, porque a veces se pone muy largo y bueno, a veces Es complicado, se complica. es complicado. Entonces, así podemos profundizar un poquito más en cada Y sección. tampoco es tan tedioso para ustedes que sea un capítulo muy largo. Sí, hay gente que le encanta, igual pasa más horas que nosotros Sí, también. estudiando, pero bueno, si eres nuevo, Claro, eso. obviamente te va a llamar la atención que sea corto. Exacto. Siempre a veces uno, como está el mundo que está tan acelerado, bueno, siempre busca lo más cortito. Lo Entonces, más bueno, rápido. Pero lo más bueno, rápido. con el tiempo le puedes ir pasando más tiempo al estudio de la Biblia Claro. y al conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios. Porque bueno, uno siempre se pregunta cuál es la verdad. Bueno, esta palabra es la que tiene la verdad. Claro. Si se te revela, vas a poder descubrir lo grande que es Dios y cuán grande es lo que hizo el Mesías Yeshua, Jesús, en la cruz del Calvario por todos nosotros. Por todos nosotros, exactamente. Así que bueno, vamos a compartir. Ahí yo voy a leer Mateo entonces, capítulo 21, versículo 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Y si le decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, continuamos. Entonces, aquí vemos lo que pasó en el versículo 23. Dice que cuando viene el Mesías al templo, ya venimos hablando de los capítulos anteriores, que él se encontraba ahí muy cerca a los principales sacerdotes y los ancianos, que eran los líderes religiosos y políticos del pueblo. Claro. Se encontraban en ese lugar y el Mesías estaba enseñando ahí y se aparecieron estas personas. ¿Por qué se aparecen ellos? Bueno, el sentido de ellos era que él cometiera algún error, cometiera algo que transgrediera sus tradiciones, sus pensamientos, sus enseñanzas, o que tal vez también transgrediera las leyes que había impuesto el pueblo romano, que era el que estaba gobernando sobre Israel. ¿Para qué? Con el fin de desacreditarlo o hacerlo caer preso en manos de estos extranjeros. Claro, meter la pata, por decirlo así, criollo. En que metiera criollo. La pata. Exactamente. Así que bueno, acá ellos le preguntan, le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Claro, están cuestionando la autoridad de Yeshua en ese momento, como diciendo: ¿quién sos vos para venir a hacer estas cosas? Para venir a enseñar. Claro. Si eran ellos los que enseñaban, entonces ¿de dónde saliste? ¿Quién sos? Como el hijo del carpintero, en algún momento lo dijeron. Sí, lo dijeron. ¿Cómo el hijo no es este el hijo del carpintero? Claro, como desmereciendo lo que él decía.
Porque bueno, recordemos también de que la enseñanza se pasaba de maestro en maestro en las sinagogas, se enseñaba. Entonces, si vos no pronunciabas a un maestro, por decir, el maestro tanto dijo tal cosa, para ellos era cuestionable, no Tal era cual, tal cual como lo tal cual. decían. Dentro de las Se sinagogas miraba así. y también en el templo, Uh-huh. muchos de ellos citaban al maestro tanto. Entonces, venimos en el nombre del maestro tanto. Claro. En la enseñanza la dio el maestro tanto en la antigüedad. Ellos hacían eso, era la manera de enseñar que Por ellos eso se tenían. sorprendían tanto cuando hablaba el Mesías, porque para él Exactamente. no se refería a nadie, él hablaba y se refería a las escrituras, lo que estaba escrito, o al reino de los cielos. Entonces, bueno, ellos acá buscan esto, que el Mesías, por así decirlo, pise el palito. Exacto. Y en el 24, respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Claro, él responde con una pregunta para sacarle la mala intención a los que lo estaban juzgando, por decirlo así, en ese momento. O sea, buscándole el error, le buscaban el error de cualquier, así, el error que cometiera él, para ver El más si mínimo. el mínimo error lo iba a llevar. O sea, sabíamos que ellos buscaban eso ante los ojos del pueblo que lo estaba siguiendo a Dios, y además, Sí. y más que nada, lo hacían por Roma. Claro, sí, sí, lo querían desacreditar para el pueblo, Claro. y también lo querían poner en contra del que los tenía presos, que era el pueblo romano. Claro. Así que bueno, esto pasó en el versículo 24, eso pudimos destacar. Después en el versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Exactamente. Y acá es muy bueno lo que le hace el Mesías. Les pone dos opciones. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Por qué? Porque si ellos decían del cielo, iban a tener que decir, tenés el aval, Cristo. Tenés el aval, Mesías. Tenés Claro. el aval, Yeshua. ¿Por Le qué? daban la razón. Claro, ¿por qué? Porque tus enseñanzas provienen del cielo. Lo que hace acá el Mesías es vincular la enseñanza de él con la enseñanza de Juan el Bautista. Y si no, les dice, o de los hombres. ¿Y por qué también les hace esto el Mesías? Porque si viene de los hombres, entonces eso quiere decir que Juan el Bautista no hubiese sido o no sería un profeta. El pueblo lo tenía por profeta. Y el pueblo lo tenía por profeta. No ellos, pero el pueblo sí lo tenía por profeta. Entonces lo que está haciendo el Mesías está exponiendo la intención de los líderes religiosos esto, claro, para ver si ellos respondían la verdad, si iban al frente con la verdad, si ellos... Claro, pero ellos tenían una mala intención. Exactamente. Entonces no iban a decir la verdad, entonces... Él sabía porque recordemos que Dios ve los corazones, y justamente aquel que es la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de Dios, claro, entre los hombres, obviamente conocía la intención de ellos, conocía el corazón de ellos. Así que eso es lo que más o menos podemos ver acá en el 25, y en el 26 dice, y si decimos, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Claro. Y ellos acá, ¿qué eran capaces de hacer? Eran capaces de contradecirlo. Hasta eso, eran capaces de contradecir al pueblo, o sea, a Yeshua, porque en el pueblo no se podían meter. Como ellos sabían que Juan era un profeta, ellos iban a decir, bueno, si podían haber mentido, lo hubiesen hecho. Exacto. Eso hubiese pasado. Para contradecirlo, sí, nada más. Claro. Todo, solamente y únicamente para contradecir y fíjate a Yeshua, que hay mucha, ahora que estoy pensando, hay mucha gente así. Con tal de contradecir la palabra de Dios, es capaz de manipular la persona, así sepa o se le haya revelado que esto es verdad lo que está diciendo acá, con tal de contradecirlo a veces, son capaces de decir cualquier cosa. Claro, que ellos tenían en contra de Yeshua también de que cuando él hablaba se refería a la escritura o al reino de los cielos, entonces ellos no entendían, porque claro, ellos venían con una estructura que no entendían al Mesías, pero terminaban entendiendo. Sí, sabían que era él, porque yo no creo que no hayan sabido que era él. No, y otra que ellos terminaban entendiendo las cosas. En algún punto hay ciertos pasajes bíblicos que dice, y terminaron entendiendo que él estaba hablando de él, de ellos. Entonces, esto que hace el Mesías
es exponerlos a ellos. Ellos, lo que ellos estaban buscando hacer con él se los revirtió. Claro. Y los expuso a ellos. Y ellos, por temor al pueblo, no mintieron, porque si no hubieran temido al pueblo, mentían. Lo que los limitó fue eso. Exacto, el temor al pueblo, exacto, no el temor a Dios. Exacto. Y bueno, y la otra es este juego de que le decimos, que si le decimos, que si no le decimos, y ahí se ve la mala intención. Claro. Y en esa mala intención, detrás de todo ese juego, está el rechazo, una vez más, de la dirigencia religiosa y política del pueblo de Israel en ese momento. Claro. No del pueblo, ¿entienden? Porque el pueblo lo estaba escuchando al Mesías, sino de los que dirigían, los que habían hecho lazos, los que habían construido puentes con Roma. Esos que habían traicionado, por así decirlo, a la nación. Esos que estaban traicionando a Dios mismo, porque Dios mismo les había pedido que hicieran las cosas de una manera, pero ellos se habían corrompido. Y que tenían mucho peso sobre el pueblo. Exactamente. Entonces, bueno, acá en eso vemos la traición. Exacto. Y para terminar, en el versículo 27. En el 27, como ellos, bueno, dice, y respondiendo Jesús dijeron, no sabemos, como ellos dijeron, no sabemos, Jesús no se encontraba o en obligación de contestarle o decirle algo. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, Jesús no les dijo nada. No les dice nada y gloriosamente les responde, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Exacto. Y para terminar, lo charlamos más temprano. Ellos, y una vez más para repasarlo, ellos cuando decían en el nombre del rabino tanto, vamos a darle enseñanza a esta, ellos citaban a la persona. Bien. ¿Cuál era la forma del Mesías? Eran dos formas muy especiales que tenía el Mesías de enseñar. Y por eso la gente se asombraba. Una era escrito está. Bien. Entonces, ¿qué está citando el Mesías? No está citando un hombre, ni una tradición de hombre, ni una ley oral, ni una Torá oral. Él está citando la enseñanza escrita, el mandamiento escrito, lo que ellos tenían escrito, lo que Dios le había pedido a Moisés que escribiera, lo que Dios le había pedido a los profetas que escribieran, la escritura. Entonces, obviamente la gente se asombraba. ¿Por qué? Porque él, al decir escrito está citando toda una historia bíblica y escrita e inspirada por Dios. Eso por un lado. Por el otro, también decía, es semejante esta enseñanza o esto es semejante al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Que la enseñanza proviene del reino de los cielos. Entonces lo que está diciendo él, que en el lugar donde Dios gobierna, las cosas son como Él las va a enseñar. Claro. Y esto habla de la instrucción perfecta del Mesías, porque cuando Dios le habla al pueblo a través de Moisés y les profetiza que algún día iba a venir un profeta que se levantaría, que sería igual a Moisés, que a él debían oír, eso está hablando del Mesías. Ese es un pasaje mesiánico que tiene toda una historia dentro del pueblo. Entonces eso está hablando de que el que le daría la verdadera interpretación a los mandamientos que están escritos iba a ser el Mesías. Entonces eso iba a traer luz a las personas. Entonces él, al decir es semejante al reino de los cielos, está diciendo esta es una enseñanza que proviene del reino de los cielos, o sea, que proviene directamente de Dios. Y él tiene la autoridad para hacerlo, porque él no era, ya lo dijimos antes, no era solo un simple hombre, sino que es el Hijo de Dios, el que es uno con Dios, el que es la imagen misma de Dios. Bien. Entonces, bueno, para que reconozcamos eso, esto obviamente les tiraba profundamente en contra a ellos, porque no era de la manera que se manejaban en ese momento. Exacto. Y hoy día tenemos para orar por todas esas personas que están en la búsqueda de salvación,
de encontrarle un sentido a la vida, Bien. de encontrar la enseñanza que proviene del reino de los cielos, no de los hombres. De todos aquellos líderes que están liderando en algún lugar de una iglesia, una reunión, un grupo de jóvenes que están llevando la verdad. O así sea pastor. Un pastor. El Mesías tiene la autoridad, tuvo la autoridad y él la delegó, porque también la delegó sobre sus discípulos. Sí. Pero ¿cuál era la autoridad? La enseñanza de la Escritura, la enseñanza que provenía del reino de los cielos. Este libro tan precioso que la verdad tiene mucho para dar. Exacto. Tiene mucho para dar en el contexto, en la historia, en las palabras, en los detalles, en las formas. Tiene tanto para dar, tiene tanto para brindar, que te hace entender que verdaderamente detrás de este libro está el que gobierna en el reino de los cielos y del que viene la enseñanza, la instrucción. ¿Por qué? Porque eso trae bendición para las vidas de las personas y esa bendición acarrea salvación. Por eso dice que Juan el Bautista salía al desierto a decir, arrepiéntanse. El reino de los cielos se acerca. Exactamente, ahí está. Así que bueno, ahí mi esposa va a orar por ustedes. Que Dios los bendiga y les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Así es. Señor, primeramente, Señor, pedirte perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas. Te pedimos, Señor, que llegues a la vida, Señor, de todos los que estén oyendo. Amén. Que entres en su corazón, Señor, que los perdones, que perdones todos sus pecados, que somos pecadores, que somos, Señor, insignificantes, Señor, si no estamos contigo, Señor, si no te llevamos en nuestro corazón. Te pido, Señor, por todos los que oyen, por todos los que están liderando, Señor, en algún lugar, en algún sitio, en alguna iglesia, para que tú los bendigas, que tú les muestres la verdad. Muéstrale, Señor, tu palabra. Abre sus oídos y sus ojos, Señor, a la verdad, para que ellos puedan mostrar la verdad, Señor, a aquellos que están liderando, a aquellas personas que están a su cargo. Amén. Te pido, Señor, que guardes la vida de todos los que estén oyendo, que guardes esta palabra, que guardes esta radio, que nos guardes a nosotros, Señor. Cúbrenos, Señor, y guarda nuestras vidas, Señor, porque hay mucha maldad en este mundo, pero tú, Señor, tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Redentor, tú diste la vida por nosotros y nosotros creemos en ti, y a pesar de que todo lo malo, Señor, que está pasando en este mundo, nosotros queremos salvar, Señor, nuestra alma. Amén. Te pido, Señor, por las almas de todas esas personas que estén oyendo, por las almas, Señor, de los que van a, Señor, oír, los que en cualquier situación se encuentren, sea enfermedad, sea tristeza, sea depresión. Te pido por todas esas almas, Señor, para que tú las saques, para que tú las lleves, Señor, en tu mano, que tú las guíes, Señor, que leyendo tu palabra,